A medida que fuimos hablando de comunicación intercelular, en varias oportunidades mencionamos el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Sabemos que la membrana plasmática, plasmalema o membrana celular está constituido por capas dobles microscópicas de fosfolípidos con moléculas de proteínas insertas en ella. Y la membrana celular tiene distintas funciones como son el aislamiento físico, es decir, que actúa como una barrera física que separa el líquido intracelular del extracelular. También actúa para la regulación del intercambio con el ambiente. La membrana celular controla tanto el ingreso de iones y nutrientes en la célula como la eliminación de desechos celulares y también de los productos de la célula. Otra función que cumple la membrana es de comunicación entre la célula y su ambiente. La membrana contiene proteínas que permiten que la célula reconozca y responda a las moléculas o a los cambios que se producen en el medio externo. Así, cualquier alteración de la membrana celular puede afectar las actividades de las células. Y también la membrana actúa como soporte estructural. Las proteínas de la membrana celular sostienen el citoesqueleto, que es el andamiaje estructural interno de la célula que le permite mantener la forma. Las proteínas de la membrana también crean uniones especializadas entre las células adyacentes o entre las células y la matriz extracelular, que es material extracelular sintetizado y secretado por las mismas células. Ahora, ¿cómo puede hacer la membrana? Entonces vamos a analizar una de estas funciones, que es el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Cuando hablamos de transporte a través de las membranas plasmáticas, podemos considerar diferentes tipos. Hablamos de transporte pasivo cuando nos referimos a aquel que no implica gasto de energía para que se produzca el paso de una molécula o sustancia desde un lado hacia el otro de la membrana. Y dentro de este tipo tenemos la ósmosis, la difusión, que a su vez puede ser difusión simple a través de un canal, o la llamada difusión mediada o facilitada por proteínas. Otro tipo de transporte que sí requiere energía es el que llamamos activo y que lo clasificamos en primario y secundario, y a su vez también dentro del transporte activo podemos mencionar el transporte vesicular, que implica la participación de vesículas que transportan sustancias, y este a su vez abarca dos tipos que son la endocitosis y la exocitosis, siendo la endocitosis a su vez clasificada en fagocitosis o pinocitosis. A continuación vamos a ir dando ejemplos de cada uno de ellos y describiendo en qué consiste cada uno de estos mecanismos. Entre los tipos de transporte pasivos a través de la membrana plasmática podemos mencionar la difusión simple, que implica la presencia de una membrana semipermeable que separa dos compartimentos con concentraciones distintas de un soluto. Con el paso del tiempo, ese soluto va a difundir hasta alcanzar el equilibrio en ambos lados. La difusión simple se lleva a cabo cuando el movimiento de las sustancias en la célula iguala las concentraciones de un medio determinado. Este tipo de transporte se realiza de manera espontánea, principalmente con gases como por ejemplo el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno u otras moléculas como el etanol y la urea, que son moléculas que no tienen carga eléctrica, las cuales pueden entrar y salir libremente según la concentración del medio donde la sustancia se encuentra. Una característica importante es que el transporte se da sin gasto de energía y puede ser a favor del gradiente de concentración o del gradiente eléctrico, del tamaño molecular, etc. Es decir, que el soluto se va a mover desde el lugar en que está más concentrado hacia el lugar en que se encuentra menos concentrado, siguiendo un gradiente químico o eléctrico. El paso de esos solutos a través de la membrana también puede ser a través de un canal,
como ya vimos en unos ejemplos anteriormente, cuando un ligando se une a un canal iónico, este se abre, permite el ingreso del ion correspondiente a la célula, y cuando el ligando se separa del receptor, se cierra el canal. Un tipo especial de difusión simple, es decir, de difusión sin gasto de energía, es la ósmosis, que es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. Decimos que es semejante a una difusión simple porque se hace sin gasto de energía, pero en este caso lo que se mueve es el solvente, o sea, el agua, y no un soluto. La ósmosis del agua es un fenómeno biológico importantísimo para el metabolismo celular de los seres vivos. Y otro mecanismo de transporte que es también pasivo es lo que llamamos difusión facilitada. Este tipo de transporte involucra el uso de una proteína para facilitar el movimiento de las moléculas a través de la membrana. En algunos casos, las moléculas pasan a través de canales con la proteína, y en otros, la proteína cambia de forma, permitiendo que las moléculas pasen a través de ella. Bajo el mismo principio que en el caso de la difusión simple, es decir, que el soluto a transportar lo hace a favor de gradiente, la difusión facilitada opera de modo similar, pero está facilitada por la existencia de proteínas canal, que son las que facilitan el transporte de, en este caso, los iones o las moléculas que son hidrofílicas. Estas proteínas integrales de membrana conforman estructura en forma de poro inmersas en la bicapa. Cuando hablamos de transporte a través de proteínas transportadoras, un transportador puede movilizar diversos iones y moléculas, y según la direccionalidad las podemos clasificar en unitransportador, cuando se trata de una proteína que transporta una sola molécula o un solo ion y en una sola dirección, mientras que hablamos de cotransportador cuando se trata de un transporte por medio de proteínas que mueven un ion a favor de su gradiente de concentración y otro ion en contra de su gradiente, pero en el mismo sentido. Este transporte gasta un ATP de energía, pero lo obtiene al momento en que mueve al ion en favor de su gradiente. Este transporte es característico de varios procesos fisiológicos importantes, como vamos a ver más adelante, como por ejemplo en el epitelio absorbente del intestino delgado o del túbulo renal. Es decir, son dos iones o dos moléculas que se mueven en el mismo sentido y a través de una misma proteína transportadora. El transporte por medio de proteínas llamado antiporter o contratransportador es aquel en el cual se mueven dos moléculas o dos iones, pero en sentidos opuestos, también con un gasto de energía de un ATP, como es por ejemplo el caso de la bomba de sodio-potasio ATPase. Es decir, mueve dos iones en distintos sentidos y utiliza energía para ese transporte. Cuando hablamos de transporte activo a través de la membrana plasmática, nos estamos refiriendo entonces a aquellos transportes que utilizan energía. En él se efectúa un transporte en contra del gradiente de concentración o del gradiente electroquímico, y para ello las proteínas transportadoras implicadas deben consumir energía metabólica, que normalmente es la molécula de ATP, tal como ocurre en las llamadas bombas. En este caso, se lo define como transporte activo primario a aquel que hidroliza ATP de forma directa para transportar el compuesto en cuestión. En esta diapositiva, del lado izquierdo, tenemos representado un soluto en celeste que va a ingresar a la célula en contra de su gradiente de concentración, por lo tanto necesita energía y por eso se lo llama transporte activo primario. En cambio, hablamos de transporte activo secundario cuando nos referimos a aquel que utiliza la energía almacenada en un gradiente electroquímico. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el túbulo de la nefrona, en el riñón, para la reabsorción de la glucosa.
en el gráfico, en la figura de la derecha, vemos cómo tenemos una célula del túbulo renal con a la izquierda la luz del tubo y a la derecha está la membrana vasolateral de esta célula que está en íntimo contacto con el espacio intersticial y a su vez el espacio intersticial está en contacto con los capilares sanguíneos. ¿Cómo se produce este transporte activo secundario? Como vemos en la membrana vasolateral, el sodio, para salir de la célula, del interior de la célula renal hacia el intersticio, necesita hacerlo a través de un contratransportador, como ya definimos, la bomba de sodio-potasio TPasa, que lo que hace es sacar iones de sodio y paralelamente introducir iones de potasio con gasto de energía. Este fenómeno hace que al salir el sodio de la célula renal, se cree un gradiente dentro del citoplasma de esta célula respecto al contenido de sodio que hay en la luz del túbulo renal. Por lo tanto, el sodio que está en el túbulo renal, por gradiente, va a intentar entrar a la célula y cuando lo haga, el mismo transportador de sodio va a transportar a su vez a la glucosa. Una vez que están dentro de la célula renal, sodio y glucosa se separan. El sodio, como ya dijimos, va a gastar energía nuevamente para salir por la membrana vasolateral y luego pasar al espacio intersticial y de ahí a la sangre, mientras que la glucosa va a unirse a un transportador en la membrana vasolateral y va a seguir el mismo camino del sodio. ¿Por qué lo llamamos transporte activo secundario? En este caso nos referimos a la glucosa. ¿Por qué? Porque ella no gasta energía para este transporte, pero aprovecha el gradiente que se produce dentro de la célula del riñón para poder ingresar junto con el sodio. Es decir, la energía que se gasta para el transporte del sodio es aprovechada secundariamente por la glucosa para poder ser transportada desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula renal y desde la célula renal hacia el espacio intersticial. Realmente hablamos de un transporte vesicular también que se produce en ambos sentidos, es decir, desde el interior hacia el exterior o viceversa. En este caso, el transporte a través de vesículas se denomina endocitosis cuando se trata de sustancias que desde el espacio extracelular ingresan a través de invaginaciones de la membrana plasmática, se forman vesículas que quedan en el interior de las células, y en cambio hablamos de exocitosis cuando sustancias que están dentro del citoplasma celular, a través de vesículas que se fusionan con la membrana celular, salen hacia el exterior. La endocitosis comprende dos tipos de mecanismos. Por un lado, la pinocitosis, que involucra la introducción de líquidos hacia la célula a través de invaginaciones de la membrana que luego se cierran y forman vesículas revestidas por una proteína que se llama clatrina, y luego estas vesículas, viajan al interior de la célula y son digeridas por los lisosomas. En cambio, hablamos de fagocitosis cuando se trata de sustancias sólidas que deben introducirse a la célula. El mecanismo es básicamente igual que el de la pinocitosis, se produce una invaginación, a partir de allí se produce una vesícula rodeada de clatrina y esto va luego a ser digerido por los lisosomas también. Este mecanismo de fagocitosis es utilizado principalmente por células especializadas de los organismos pluricelulares con el fin de destruir agentes invasores, es decir, cuando se fagocitan microorganismos o sustancias que pueden producir algún perjuicio al organismo. De esta manera finalizamos esta revisión sobre lo que llamamos comunicación intercelular y transporte de sustancias a través de las membranas biológicas. Espero que les sea útil, que puedan aprovechar esta clase. Les dejo acá la bibliografía que sugerimos en la cátedra como lectura de apoyo para el estudio de todos los temas del curso de fisiología.
Y además ofrezco la posibilidad de que a través de foros o de chat o de mail podamos estar conectados mientras dure esta situación de aislamiento, que no podamos tener clases presenciales, para que ustedes me hagan las consultas necesarias, las dudas que les surgen a partir de estas clases y así poder ayudarlos y transitar esta etapa de la mejor manera posible. Les doy la bienvenida a Fisiología 2020 y espero que pronto podamos conocernos presencialmente en las aulas.